Entonces, ¿a qué se denomina hematuria? Hematuria se denomina la presencia de hematíes en la orina, ya sea macro o microscópicamente, ¿no? Podemos verlo como hemos visto en el examen de orina, ya sea solamente nos puede indicar TB, una, dos cruces, pero el paciente no lo nota, solamente orina un color amarillo normal. Entonces puede ser macro o microscópicamente y se considera hematuria, habíamos visto en la parte microscópica en el examen de orina, más de 3 hematíes por cabo. Ahora es importante la morfología del hematíe para nosotros poder diferenciar si la hematuria es de tipo urológica o de tipo renal. Eso es importante, lo vamos a describir más adelante, pero es importante, ¿no? Ahora hay diferentes clasificaciones de la hematuria según el tiempo. Puede ser transitorio, solamente por un tiempo, menos de 3 meses, puede ser persistente, que puede ser más de 3 meses, o cíclica, que puede aparecer y desaparecer. Puede ser según la relación a la micción, puede ser inicial, por ejemplo, el momento de empezar a orinar, en el momento terminal, al momento de finalizar la orina, o puede ser en cualquier momento, que se denomina total. Según la clínica, puede ser sintomática o asintomática. ¿Cuál es la más frecuente? Asintomática. La mayoría de los pacientes que presentan hematurias no refieren dolor, son muy pocos los que tienen dolor. Por ejemplo, en la litiasis renal sí presentan dolor al momento de orinar, sanguinolento la orina. Ahora, algo que es importante también es la macroscopía y la microscopía. En este caso, en la macroscopía puedes ver obviamente los glóbulos rojos, el paciente ve la orina sanguinolenta, es decir, cuando hay una incrementado, ¿no? Los glóbulos rojos en mayor concentración, por ejemplo mayor a 15 gramos, podemos ver la orina sanguinolenta. O puede ser microscópica, que viene a ser la más frecuente, donde el paciente no visualiza solamente un examen de orina al azar, podemos ver los hematíes. Se asocia a menor riesgo obviamente de malignidad y vamos a ver qué etiologías más hay. Ahora, algo que es importante para diferenciar la hematuria, si es una hematuria de origen glomerular o de origen no glomerular. ¿Cuál es la más frecuente? La de origen no glomerular, es la más frecuente. La de glomerular viene a ser la menos frecuente, comparando a esta, ¿no? Es la menos frecuente, pero cuando aparece una hematuria de origen glomerular, viene a ser una afectación compleja en el paciente. La mayoría de veces, cuando vemos una hematuria de origen glomerular, hay que hacer un estudio bien amplio de esta hematuria. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, en la cabeza serían las vasculitis y las glomerulopatías primarias en estos pacientes, pero actualmente sigue siendo la causa más frecuente a nivel mundial la litiasis renal. Entonces, en nuestro diagnóstico diferencial hay que diferenciar si hay una pseudohematuria o una hematuria propiamente dicha de origen glomerular. Para eso es importante ver si hay un pigmento alimentario, que eso se llama las veturias, cuando por ejemplo comemos remolacha u otro alimento rojo que va a teñir la orina, entonces eso se llama veturia, que solamente es una coloración transitoria por el alimento o el medicamento que estamos ingiriendo. Por ejemplo, los antituberculosos, como lo que es la isoniazida, puede provocar una ligera coloración amarillenta. Por ejemplo, también otro medicamento que damos, la fenazopiridina, que es un antiséptico urinario, justo damos en pacientes con infección urinaria. Esa también va a provocar una coloración amarillenta rojiza en la orina. Entonces son las veturias. Ahora pueden también por mioglobina, pacientes que hacen ejercicios intensos también pueden presentar la coloración rojiza. Las porfirinas también, ¿no? Las porfirias, que son de enfermedades hereditarias raras, también pueden presentar hematuria en estos pacientes. Los medicamentos que ya les he comentado, la uretrorragia, que viene a ser más que todo un sangrado a nivel del meato superficial, por ejemplo en pacientes que estamos colocando sonda, que provocamos una uretrorragia secundaria a una colocación, a un intervencionismo en este paciente. Y hemorragias de origen ginecológico, que también confunden. Por eso es importante en las hematurias preguntar si es una paciente mujer, te has tomado en el momento de tu periodo menstrual, no estabas en tu periodo menstrual, cómo ha sido, ¿no? La hemorragia. Ahora, en las pseudohematurias hay que pedir un examen especial. Normalmente lo que vamos a pedir primero es obviamente en el examen de orina la tira reactiva. Entonces la tira reactiva o el DISTIC, que va a diagnosticar si hay glóbulos rojos, pero algo que es importante, el DISTIC o la tira reactiva no es específica para ver hematuria. Podemos ver, por ejemplo, que pueden darnos falsos positivos o falsos negativos en este paciente. Por ejemplo, pacientes, como habíamos comentado, con ejercicio intenso, que va a haber degradación a nivel muscular, también va a provocar falsas hematurias. Entonces, no es fidedigno para
ver hematuria. Lo único que nos va a indicar, hay hematuria o te ven 2, 3 cruces, o hay hematíes 20, 30 por campo, pero no nos especifica de qué zona. Entonces lo único que nos orienta es solamente que hay un examen de orina positivo con hematuria. Ya. Antes de seguir con lo que es este porcentaje de crenocitos y acantocitos, es importante saber las etiologías de las hematuриas. Es muy importante, porque según a eso yo me oriento qué quiero estudiar en este paciente. Primero es importante saber la edad del paciente, qué sexo tiene mi paciente. Por ejemplo, mis pacientes añosos buscaré pues malignidad y la primera causa a nivel mundial, que son las litiasis renales. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar una litiasis renal en este paciente, que es lo más frecuente. De cada 10 pacientes que vea con hematuria, probablemente 8 tengan litiasis renal. Entonces primero busco esto, mi ecografía renal. Si no es, me sale negativo, mi ecografía me dice no hay litiasis, mi uroten me dice que tampoco hay litiasis, probablemente haga mi segundo estudio. En este caso, algo que es importante es buscar una enfermedad glomerular o también enfermedades inmunológicas como las vasculitis. ¿Cuáles son las que predominan? Especialmente las vasculitis ANCA-C y las vasculitis ANCA-P. Y de enfermedades glomerulares a la cabeza vamos a ver ahora en síndrome nefrítico la glomerulopatía por IgA. Es la causa más frecuente que el paciente presente una hematuria, ¿no? Otra causa también es importante son las pielonefritis. Lo habíamos comentado en el examen de orina. Por ejemplo, en pacientes con pielonefritis, es decir, infección urinaria alta, ya complicada, con mayor de 100 leucocitos por campo, probablemente el paciente también va a tener un poco de hematuria. No en exceso, eso sí, es una inflamación de la vía urinaria, por ende debería haber 20 a 30 hematíes por campo, pero no tendría por qué el paciente sangrar más de 100 por campo. Eso sí, no se espera tanta hematuria en un paciente con una infección de la vía urinaria alta. Ya. Vesical, para ver la parte de la vía urinaria baja, si tiene una úlcera vesical, si tiene una prostatitis, un paciente con hiperplasia de próstata también puede presentar una hematuria secundaria por el tenesmo que va a tener al momento de expulsar el flujo urinario. En pacientes, como comentaba, con hiperplasia de próstata, el cáncer prostático también es patognomónico de que el paciente presente una hematuria secundaria. Ya. Ahora, el examen físico. ¿Es importante la anamnesis? Sí, es importante para preguntar al paciente en qué momento está teniendo la hematuria, qué edad tiene, qué sexo tiene y demás cosas que ya sabemos, ¿no? Y sigue, Carmen. Ya, antes de continuar. Y continuando, bueno, haciéndole la historia clínica completa, hay algo importante para valorar la hematuria. Hay una triada, en este caso ahí está como tétrada, una tétrada de la hematuria. Para saber yo si tengo una hematuria de origen glomerular, tengo que ver que mi paciente tenga, 1, la hematuria, 2, que mi paciente tenga hipertensión secundaria, una hipertensión arterial, que mi paciente probablemente esté alterándose mi creatinina o se esté entrando en una falla renal, ya sea aguda o crónica, y mi paciente tiene edema. Si yo tengo estas 4 cosas, yo pienso probablemente que mi hematuria es de origen glomerular, es decir, un sangrado de tipo glomerular. Entonces tendría que ampliar el estudio, ¿no? Vasculitis, glomerulopatías, tuberculosis genitourinaria, etc. Quizás renales, etc. Pero yo estoy pensando en un paciente que el sangrado es de tipo renal. Mi tétrada famosa, que lo vamos a comentar ahora. Ya. Ahora, algo que es importante para diferenciar si el sangrado es de origen glomerular o no glomerular, aparte del dolor, lo único que me interesa de esta diapositiva es saber si hay hematíes dismórficos. ¿A qué se llama hematíes dismórficos? Cuando pasa la sangre a nivel de mi barrera glomerular, mi endotelio, mi membrana basal y mi podocito, pasa el flujo de sangre, salen las moléculas y mi glóbulo rojo adquiere otra forma. Entonces, al adquirir otra forma, eso se llaman los acantocitos, los esquistocitos, y cuando yo tengo acantocitos mayor del 5%, yo digo que mi hematuria es de origen renal. Entonces, ese es el patognomónico para yo decir. Si es una hematuria menos del 5% de mi acantocito, yo digo el urólogo lo tiene que evaluar, netamente mi diferencial. Entonces el tratamiento lo va a hacer el urólogo, mientras que si tiene más del 5% de acantocitos, entonces yo digo es una hematuria dismórfica, o sea, está habiendo una alteración en mi barrera glomerular. Por ende, el tratamiento y el estudio completo lo tendré que hacer yo como nefrólogo. Entonces, es importante saber que haga eso, ¿no? Para la hematuria, claro, también es importante que tenga proteína
proteinuria, etcétera, pero para hematurias especialmente es importante cuantificar el porcentaje de acantocitos y crenocitos. Justo hoy he pedido a varios pacientes ese porcentaje porque hay bastante hematuria ahora. Entonces, el porcentaje de crenocitos, ¿cómo se hace? Solamente se hace una muestra de orina simple, me deja en el frasco, pero lo que yo le pido al tecnólogo es sacar el porcentaje de crenocitos y acantocitos, que lo vea a nivel del microscopio. Entonces, al momento de hacer su tira, etcétera, su lámina, ahí ve mis leucocitos, mis hematíes, pero le da a una ampliación para ver qué tipo de hematíes, si tienen dismorfia o no, y cuánto por ciento es de lo que va a leer en su lámina. Y eso es lo que me indica, ¿no? Mi porcentaje de acantocitos. Como les comentaba, la primera causa son en las hematuриas de origen glomerular, van a ser las hematuриas por glomerulopatías. En pacientes pediátricos es importante la glomerulopatía post-estreptocócica, que es por un estreptococo beta hemolítico que entra por la garganta, y eso les ocasiona en los niños una hematuria secundaria, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, esa es una glomerulopatía frecuente, pero en paciente pediátrico. Entonces, en el paciente pediátrico yo puedo pensar en una hematuria por glomerulopatía postestreptocócica. Ahora, la glomerulopatía más frecuente en el paciente adulto, la nefropatía por IgA o glomerulopatía por IgA, o también llamado síndrome de Berger, que es una glomerulopatía que afecta más a adultos mayores de sexo masculino, y también es la primera causa de hematuria de origen glomerular a nivel mundial. Se describe a nivel de las guías CEN que a nivel de Europa la glomerulopatía más frecuente para ellos es la nefropatía por IgA. Entonces, para ellos y los asiáticos, para ellos es la glomerulopatía más abundante. También el otro nombre que tiene esta hematuria o nefropatía es también hematuria macroscópica. El paciente orina sangre y tose sangre. Es como una vasculitis pulmón-riñón. Entonces, es una hematuria bien frecuente y no diríamos muy lejos, ¿no? Porque nosotros también tenemos varias glomerulopatías por IgA, pero no la incidencia que ellos tienen. Ahora, otras, la posinfecciosa por otras infecciones, también por ejemplo por VIH, pacientes que están con el tratamiento del TARGA, también van a tener TARGA por VIH, también van a tener hematuria. Entonces, en esos pacientes, nefropatías por C3 y a poca frecuencia también las nefropatías lúpicas. La nefropatía lúpica yo no diría que es netamente hematuria. La nefropatía lúpica es una combinación entre hematuria y proteinuria. Pero el paciente con nefropatía lúpica probablemente también va a tener un poco de hematuria. Hay otros pacientes que tienen más frecuente hematuria y poco porcentaje de proteinuria, y otras lúpicas que se presentan con más proteinuria, pero tiende a ser mix. Entonces el lupus sí entra en eso. El síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una glomerulopatía membranoproliferativa, pero es muy rara. Es muy rara, y lo que también provoca es una ligera hematuria en estos pacientes. Van a tener lenticón, van a tener afectación de oído, etc. Entonces también la enfermedad de membrana basal también es una glomerulopatía muy rara, muy infrecuente. Creo que en el Perú lo que sé y lo que alguna vez hemos hablado es que han visto un caso en todo ese tiempo de los nefrólogos más antiguos. Entonces es muy rara, muy infrecuente. Usualmente cuando hay esa glomerulopatía el paciente tiene un mal pronóstico renal, usualmente casi siempre se queda en diálisis, ¿no? Disminuye la función renal tan bruscamente que en menos de una semana el paciente pierde la función renal, viene a ser bien rápidamente progresiva. Por eso pertenece a las glomerulopatías rápidamente progresivas. Y la característica es que hay deficiencia del colágeno tipo 4 y el paciente va a tener una hematuria franca. Ya, vamos con proteinuria, que es el más interesante y el más importante. Ya, en cuanto a lo que es proteinuria, la proteinuria se denomina a la pérdida de proteínas en la orina. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Cuánto de proteínas normalmente pierde el paciente, ¿no?, por la orina, pero la proteinuria es netamente la pérdida de proteínas en la orina. ¿Cuánto tiene que ser lo normal? Menos de 0,150. Menos de 0,150 miligramos en 24 horas. Eso es lo normal. Entonces, es la creación anormal de proteínas, o sea que excede ese corte, y este paciente va a proceder más fuera de esto. Ya lo habíamos comentado, normal se determina menos de 150, microalbuminuria es pacientes que van a perder de 30 a 300, macroalbuminuria mayor a 300 miligramos. Es importante saber esa nomenclatura, porque en el momento que ustedes van a rotar, describir a sus pacientes, y cuando nosotros hablamos,
al menos en nefrología, urología, decimos tiene microalbuminuria, tiene macroalbuminuria, tiene proteinuria, pero no llega al rango nefrótico, tiene síndrome nefrótico, entonces es muy importante, y además ustedes están haciendo semio, entonces tienen que saber la terminología médica. Entonces es importante saber que microalbuminuria es de 30 a 300 miligramos, macroalbuminuria mayor a 300 miligramos, cualquier proteinuria antes de 3.5 gramos es determinada una proteinuria de rango no nefrótico, y más de 3.5 gramos en 24 horas es una proteinuria con síndrome nefrótico propiamente dicho. Entonces, en este caso es la pérdida de proteínas en la orina. Ya. Algo que es importante es saber la albúmina, lo habíamos comentado bastante en las clases anteriores. ¿Qué es la albúmina? La albúmina es la proteína más abundante en el cuerpo, no es solamente la única. Por ejemplo, habíamos comentado en la anterior vez en exámenes complementarios que hay otras proteínas como las globulinas, pero las globulinas están en menos proporción. Por ejemplo, la alfa, la beta, la gamma está en menos proporción, pero la más abundante sigue siendo la albúmina. Entonces, la albúmina es la proteína más abundante de un 60%, de 50 al 60% de la superficie corporal. Tiene un peso que es importante, tiene un peso molecular de 66 kilodaltons. De ahí es donde nosotros sabemos las fenestraciones. A ver, preguntando. Las fenestraciones. ¿Cómo está la fenestración en el endotelio capilar? ¿Cuánto es mi fenestración? ¿Cuánto es mi poro en mi endotelio capilar? Endotelio capilar. ¿Cuánto es? A ver, el de amarillo. ¿Cuánto es el poro en el endotelio capilar? Eso ya lo hemos hecho en la segunda clase, creo. Hemos visto las 3 partes de mi endotelio glomerular, y les he dicho eso, no se olviden, porque todo es nefro, y para el siguiente semestre también les va a importar bastante, porque cuando van a hacer glomerulopatías. ¿Cuánto es mi poro? ¿Cuánto mide mi poro? Del endotelio capilar. Habíamos visto que qué tipo de endotelio tiene. ¿Qué tipo de endotelio tiene el riñón? Fenestrado. Entonces, al tener fenestrado, habíamos visto incluso unas fotos en la microscopía electrónica, y me acuerdo hasta ahora, de poritos, ahí todo perforadito el endotelio. Ya, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? De 70 a 100, y lo puse en la parte de arriba de mi diapositiva. De 70 a 100 tiene sus poros. Entonces es importante porque se mide 66 kilodaltons. De ahí es importante el tamaño que tiene la albúmina para poder pasar ese poro, que es la primera barrera, porque de ahí tenemos la membrana y de ahí tengo mi porocito. Entonces tiene 66 kilodaltons, ya está compuesto por 585 aminoácidos, ya sabemos eso. Algo de las funciones importantes, la más importante diría yo de la albúmina es que mantiene la presión oncótica en el cuerpo. Entonces mantiene la presión, ¿no? Modula la filtración capilar, es decir, mantiene la presión oncótica en el cuerpo. Es antioxidante, es una molécula de transporte, también eso podríamos decir, y es antitrombótico. Obviamente cuando va a haber hipoalbuminemia el paciente se hipercoagula, ¿no? Pero lo más importante es que mantiene la presión oncótica, es decir, mantiene lo que es el flujo del agua. De ahí viene la capacidad o lo que habíamos visto, la disminución o la alteración en lo que es la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Entonces, ¿quién le da la presión coloidosmótica o la presión oncótica? Netamente la albúmina, porque estamos hechos netamente de albúmina. Ya. Entonces, habíamos comentado, tiene sus 3 capas el endotelio. El que más me interesa es el endotelio fenestrado, que es la primera barrera, tiene 70 nanómetros a 100 más o menos, y membrana basal, que también tiene un grosor de 300 a 500, y ¿qué es lo importante de la membrana basal? Aparte de sus 3 partes, de sus láminas, etcétera, es que tiene colágeno tipo 4 y también tiene otras proteínas. Entonces, la albúmina con las proteínas de la membrana basal van a repeler. Al repeler, inhibe la salida de la albúmina por la orina. Ya van 2 modos. 1, por el poro del endotelio, por el tamaño. 2, por mi membrana basal, por las cargas eléctricas negativas. Y 3, por mi podocito, porque habíamos visto justamente en la parte microscópica que están los slip diaphragmas, y esos slip tienen una proteína importante que era la nefrina. Y la nefrina también inhibe la salida de esta proteína por carga negativa, y porque el momento de estar como fenestraciones inhibe también la salida por tamaño. Entonces son mis 3 barreras importantes que van a permitir o inhibir la salida de la proteína como es la albúmina. ¿Ya? Entonces, de esa manera sabemos que la proteína de la albúmina no se tiene que eliminar a nivel renal. Si yo tengo una podocitopatía, es decir, una mutación, por ejemplo, en mi podocito, entonces mi proteína automáticamente sale, ¿no?
Si yo tengo una alteración en mi membrana basal, yo tengo en mi membrana basal, por ejemplo, una alteración en ese grosor que tiene en colágeno tipo 4 proteoglicanos, por ejemplo, enfermedad de depósitos densos, que es una enfermedad que se deposita en la membrana basal, lo altera mi membrana basal y las proteínas automáticamente salen. Si yo tengo, por ejemplo, una vasculitis, mi endotelio capilar ya no está normal, mi endotelio, porque hay una inflamación, una vasculitis de pequeño vaso, entonces mi endotelio capilar está alterado, entonces automáticamente también mis proteínas y hay salida también de glóbulos rojos presentando a mi paciente macular. Entonces netamente no tiene que haber ninguna alteración en ninguna de las partes de mi endotelio glomerular. Ya. Sí, Javi. Ya. Algo que también es importante, ya lo habíamos comentado, la albúmina netamente se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Se absorbe por endocitosis. ¿A nivel de qué porción? De la primera y segunda porción del túbulo proximal. Entonces la endocitosis hace que la absorción sea una absorción lenta de la albúmina, ¿no? Es una absorción lenta. ¿Qué más? En la primera y segunda porción. Y si hay una ligera secreción de albúmina, una ligera secreción de proteína, pero no viene a ser la albúmina, sino va a ser una proteína que está en menor concentración y que solamente se forma en el riñón. ¿Alguien sabe qué proteína es? La uromodulina. Entonces vamos a ver la uromodulina. ¿Qué es la uromodulina? Esta es una proteína que se forma netamente en el riñón, es una proteína que se forma a nivel de lo que es la porción de la asa ascendente de Henle, o también llamada proteína de Townes-Horsfall, y es la proteína que realmente eliminamos fisiológicamente en la orina, o es la proteína que cuantificamos a menos de 0.150. Es netamente esta proteína la que vamos a eliminar. Entonces se pueden secretar de 50 a 200 miligramos de esta proteína aproximadamente en la orina. Entonces es una proteína, es la única proteína que realmente se debería secretar. No deberíamos secretar para nada la albúmina, viendo todo lo que hemos visto ahorita, absolutamente para nada. El 100% de reabsorción es en el túbulo proximal de la albúmina, pero la uromodulina sí es la única que se secreta y es la que vemos en nuestra proteinuria de 24 horas que debería ser secreta menos de 0,150 miligramos. ¿Qué más? Ya, los métodos para diagnosticar lo que es la proteinuria, tenemos primero los dipstick también para poder diagnosticar si hay proteínas en la orina, la coloración, pero no me especifica nada, solamente me dice que hay presencia de proteínas. Me puede indicar de 1 a 4 cruces, acá les he vuelto a poner, ya les había puesto anteriormente. Una cruz, por ejemplo, mi paciente está eliminando 30 miligramos, o sea, una microalbuminuria. 2 cruces 100 miligramos, si me indica 3 cruces es mayor intensidad, 300 miligramos, y si hay 4 cruces más de 1000 miligramos, solamente me habla de intensidad. Es decir, con tiras reactivas o distic solamente puedo ver mi intensidad hasta 1 gramo de orina por distic. Entonces lo único que yo veo. Ahora, para ser específicos, el que yo necesito saber con número específico cuánto de proteína yo boto es mediante la proteinuria de 24 horas. Mi paciente tiene que recolectar sí o sí la proteinuria de 24 horas y de esa manera yo especifico, me dice el laboratorista cuánto en número es específico la proteína que bota. Mi paciente bota 1.2, bota 0.800, bota 2.2, etc. Me va a indicar cuánto de proteínas. Ya, entonces sí o sí es específico mi proteinuria de 24 horas. Te pregunto, tengo mi paciente que está botando 2.4 gramos en 24 horas. ¿Qué es ese paciente? ¿Cómo lo nomenclaturo? Le digo A, microalbuminuria, le digo B, macroalbuminuria, C, proteinuria no nefrótica o D, proteinuria rango nefrótico, síndrome nefrótico. ¿Qué es 2.4? Ya, sin ayudar. ¿Qué es 2.4? ¿Rango nefrótico? ¿Seguro? No. ¿Qué cosa es? ¿Qué he dicho? A ver. Ya, a ti, al de negro. ¿Qué es? 2.4, ¿qué es? Tienen que salir aprendiendo. Ponle en la primera diapositiva un ratito, Javi. En la de primera diapositiva. Ya les había comentado. Normal es 0.150 o menos de 150 miligramos. Acá es menos de 150. Normal, menos de 150 miligramos. Microalbuminuria es de 30 a 300.
más de 300 miligramos, va a ser una macroalbuminuria. Cualquier rango que tenga más de 300, tengo 1 gramo, 2, 3 gramos, hasta antes de 3.5 es una proteinuria en rango no nefrótico, y más de 3.5 es un síndrome. ¿Qué cosa es tu paciente? 2.4, ¿qué cosa es? 2.4 gramos en 24 horas, gramos en 24 horas, no miligramos. ¿Qué cosa es tu paciente? ¿Ah? Proteinuria en rango no nefrótico. Hemos dicho hasta antes de 3.5 gramos es proteinuria. Cualquier número mayor antes de 3.5 es una proteinuria en rango no nefrótico. Te pregunto. A ver, ahora. Ya, a ver. Tienen que despertar, si no van a estar ya. Tú, 180. Mi paciente tiene 180 miligramos en 24 horas. ¿Qué es ese paciente? ¿180? ¿Ah? Microalbuminuria, sin ayudar. Microalbuminuria. Entonces, de 30 a 300, microalbuminuria. Si me ponen, ¿no? Venga, yo digo, paciente, digo. Una pregunta, doctora. ¿Y si en caso fuera solo de Tamforsan, también sería microalbuminuria? ¿Cuál? Solo fueran las de Tamforsan. Porque dijo que... Claro, la única que se va a eliminar es la Tams-Horsfall. No se elimina netamente la albúmina. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, 3 gramos, no voy a esperar que sea la Tams-Horsfall. En ahí ya tengo albúmina. En el caso de 180. 180 miligramos. 50 a 200 miligramos. Hasta 200 se puede eliminar, ¿no? Pero la proteinuria netamente es hasta 150. En lo que es examen más de 150 indica que ya es considerada como una proteinuria. Incluso si se las ve en el cuadrito, ¿no? Entonces 150, pero claro, en la realidad lo que te dice, bueno, la uromodulina de 50 hasta 200 se puede eliminar, pero más de 150 nosotros ya lo consideramos como una proteinuria. Ahora vamos a mirar algunas proteinurias fisiológicas ahorita justo, pero es importante, solo Tams-Horsfall es la única, ¿no? Ya, uno más, a ver, vamos a mirar ¿qué más? A ver, ¿cuánto porcentaje? A ver. ¿Cuál es la diferencia entre rango no nefrótico y proteinuria? ¿Ah? La diferencia entre rango no nefrótico y proteinuria. Sí, mayor a... Ya hemos dicho, ¿no? De 30 a 300 micro, más de 300 macro, menos de 3.5 proteinuria rango no nefrótico y más de 3.5 un rango nefrótico. A ver, yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a ir con un ejemplo. Tú de ver, yo tengo un paciente que es un paciente adulto mayor. Tenemos que ponerlo en la práctica, porque la cosa es que lo aprendan, que alguna vez se acuerden, sí, lo he hecho, lo he tomado y lo pones en práctica, porque es lo que lo van a ver en su internado médico y en los pacientes del día a día, porque realmente vamos a vivir de esa carrera, ¿no? Ya, te digo, es un paciente adulto mayor, pero es un paciente caquético, todo flaquito. Yo tengo ese abuelito, ¿no? De 80 años, ese abuelito todo caquético, todo flaquito, solamente es casi cero músculo. Y yo tengo en este paciente una proteinuria de 3.3 gramos en 24 horas. ¿Qué le determinas a este paciente? Macroalbuminuria de rango nefrótico. No. A ver, organiza bien, estás diciendo una y otra cosa. Mira, a ver. De rango no nefrótico. 3.3. ¿Qué cosa es? Proteinuria 3.4, de 3.3, rango. lo que quieras. Proteinuria de rango no nefrótico. Rango nefrótico. ¿Qué dice? ¿Alguien más sabe qué opina? ¿Cuánto tiempo Es un dijo? paciente abuelo de 80 años, hueso y pellejo. ¿Qué cosa es ese paciente? 3.3. ¿Le considero proteinuria? Rango no nefrótico, rango nefrótico. ¿Qué dice? ¿Por qué? Por eso me estás diciendo rango no nefrótico. ¿Qué dice? ¿Rango nefrótico o no nefrótico? Es un paciente, en este caso, al ser un paciente caquético, ¿yo cómo voy a esperar que elimine 3.5, 3.4 en este caso? Yo ya diría que es un rango nefrótico. ¿Por qué? Porque 3.5 gramos, y eso hay
que ser bien claro, las guías son basadas, ¿no?, en pacientes adultos, jóvenes, con una talla adecuada. Ahora, la mayoría que entran en estos estudios pues no son de acá, de nuestro país, lamentablemente nosotros somos talla corta y demás. Ellos pues son pacientes con mayor altura, mayor masa muscular, entonces muy difícilmente con 3.3, 3.4 yo ya le determinaría para ese abuelito cardíaco que es un rango nefrótico. Si bien está al borde llegando a un nefrótico, o a un nefrótico, entonces yo lo determinaría como un rango nefrótico. Un abuelito que viene tanto ya es un rango nefrótico. Entonces hay que determinar, ¿no? Para nuestro deberíamos hacer un estudio quizá, ¿no? Para pacientes en nuestra talla, en nuestra población habitual, quizá con nosotros con 3.2, 3.1 o 3 gramos, para nosotros ya es rango nefrótico, no lo sabemos, ¿no? Pero en este caso, al ser un abuelo adulto mayor tan flaco y demás, yo sí lo consideraría como un rango nefrótico, ¿no? No esperar a que bote tanta cantidad, ¿no? Ya está en ese rango. Ahora, las clasificaciones. Hay diferentes clasificaciones de proteinurias. No todas las proteinurias son proteinurias patológicas. Por ejemplo, vamos a ver que hay proteinurias aisladas benignas, proteinurias aisladas persistentes y proteinurias asociadas. Entonces, sigue Javi. Las proteinurias aisladas. Las proteinurias aisladas se dividen en 4 grupos. La primera, que es la proteinuria funcional. La proteinuria funcional ya les había comentado también. Es una proteinuria que se presenta en pacientes, por ejemplo, con alza térmica, en pacientes con ejercicio extenso, que están expuestos con bastante tiempo al calor, etcétera, van a tener una proteinuria fisiológica. Es una proteinuria fisiológica. También el embarazo va a generar una hiperfiltración en el riñón y va a generar una proteinuria fisiológica, no es anormal, una proteinuria fisiológica. La proteinuria transitoria idiopática también es generalmente en jóvenes, niños, por un aumento de la hiperfiltración, por el aumento del tamaño de la masa corporal, etc. También van a tener una proteinuria que se considera una proteinuria fisiológica. En pacientes, la proteinuria intermitente idiopática, también en pacientes jóvenes, mantiene la presión arterial normal. Muchas veces se hace diferentes estudios y solamente se encuentran niveles bajos de proteinuria. Esa es también una proteinuria fisiológica. Y la proteinuria por ortostatismo, se dice que al momento de estar tanto tiempo en bipedestación también se genera una hiperfiltración del riñón y va a generar una proteinuria fisiológica. Todas estas son consideradas como proteinurias aisladas, muy raras, pero fisiológicas. Entonces, son fisiológicas. Es importante preguntar a tu paciente. Si tu paciente viene, por ejemplo, con una proteinuria de 0.200, de 0.250, tú ves cuánto es la masa muscular, qué actividad realiza, e indicarle que probablemente es una proteinuria fisiológica. Lo mismo en las gestantes. Muchas veces en el segundo trimestre del embarazo, cuando ya piden por tamizaje proteinurias de 24 horas a las gestantes para diagnosticar o diferenciar si tienen una preeclampsia, envían. Entonces es importante diferenciarlas con estas proteinurias fisiológicas. Y las proteinurias asociadas, que es importante, la proteinuria no nefrótica y la proteinuria nefrótica. La proteinuria no nefrótica son las consideradas, lo que les estaba comentando, proteinurias mayores de 150 o más de 300 miligramos hasta antes de 3.5 gramos, y hay que buscar diferentes cosas en estos pacientes. ¿Puede haber glomerulopatía? Sí, puede haber. Puede haber. La primera causa a nivel mundial de proteinuria es la diabetes mellitus, pregunta de NAM. ¿No? Entonces sabemos que la proteinuria es la primera, la proteinuria de etiología diabética es la primera causa de proteinuria a nivel mundial. Y la proteinuria de rango nefrótico, especialmente esta, es específica para patologías que están afectando netamente el riñón, por ejemplo, enfermedades como las glomerulopatías, mielomas, etcétera, las amiloidosis, que también generan bastante proteinuria. Entonces la voy a diagnosticar en proteinurias de rango nefrótico, también llamado síndrome nefrótico. Ya, entonces vamos a ir, esta creo salta. Bien, vamos con síndrome nefrótico. ¿Cómo le hace? Para acabar. Empezando entonces con síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, es importante diferenciar ambos síndromes. Los síndromes, tanto el nefrótico y nefrítico, son predecesores de lo que es una glomerulopatía. Eso es importante. Por ejemplo, yo entro a mi paciente por una proteinuria que está en 2 gramos, también tiene hematuria,
ya tiene hipertensión, entonces ya tiene clínica de que mi paciente está entrando con alguna patología renal. Entonces, si yo veo mi paciente automáticamente tiene el diagnóstico de síndrome nefrótico hasta el momento que yo le realice mi biopsia renal y pueda tener el diagnóstico definitivo, ¿no? Una glomerulopatía focal segmentaria, membranosa, membrana proliferativa, etc. Pero son las predecesoras de lo que es una glomerulopatía. Antes de saber mi diagnóstico histológico, yo pongo síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. ¿Qué es el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico, ya lo habíamos comentado antes de empezar con el síndrome nefrótico, es importante saber las 3 capas de la membrana de la hendidura glomerular, saber qué tiene mi lámina rara interna, mi lámina rara externa, qué proteínas tiene mi membrana basal, qué proteínas tiene mi endotelio capilar y mis podocitos, ¿no? Especialmente el podocito, la proteína más abundante que tiene es la nefrina. Eso es importante acordarme porque es la proteína que se muta bastante en una glomerulopatía focal y segmentaria. Entonces, el síndrome nefrótico se denomina a la pérdida de proteínas mayor de 3.5 gramos en 24 horas, aparte que se presente con una hipoalbuminemia secundaria. Y es lógico, pues, ¿no? Mi paciente, al momento de tener una proteinuria, por ejemplo, en este caso le puse aquí, cuando sale la albúmina, en este caso ya no va a ser una proteinuria fisiológica, sino una proteinuria por albúmina. Entonces, al momento de haber un daño endotelial, pierde la albúmina, más bien está botando en la orina y mi presión oncótica baja. Entonces, mi albúmina en sangre empieza a descender. Entonces, eso es importante. Entonces, mi paciente con síndrome nefrótico tiene una tetrada clásica y lo vamos a comentar. 1, mi paciente va a tener síndrome nefrótico mayor a 3 o proteinurias mayor a 3.5 gramos, va a tener una hipoalbuminemia secundaria y por la hipoalbuminemia va a tener una hipercoagulabilidad. Cuando baja mi albúmina, hay mayor riesgo de trombosis en el paciente. Entonces el paciente va a hipercoagulabilidad, va a haber hipercoagulabilidad y por lo que disminuye la presión oncótica va a haber edema. Entonces el paciente con síndrome nefrótico tiene esta tetrada que es importante. Mi paciente va a tener un edema marcado y ahí es donde viene a explorar mi signo de Godel. Entonces, a ver, esto para comentar, el síndrome nefrótico solamente es una parte de todas las glomerulopatías. Lo que les comentaba, la proteinuria mayor a 3.5 gramos día, no miligramos. Miligramos es la microalbuminuria, la macroalbuminuria. En cambio, gramos en 24 horas es mi proteinuria mayor a 3.5 gramos, es mi síndrome nefrótico, va a tener hipoalbuminemia, va a tener edemas, va a tener hipercoagulabilidad este paciente. Pero solamente un porcentaje de todas las proteinurias que hay. Muchas veces tampoco sabemos la etiología. Ahí es donde la famosa etiología no filiada, porque no sabemos la etiología específica de por qué el paciente presenta la proteinuria. Siguiente, Javi. Entonces, en el síndrome nefrótico es importante saber las causas. Si mi síndrome nefrótico es primario o secundario. ¿A qué se denomina primario? Primario, síndrome nefrótico primario, se determina a cualquier causa que sea del origen del riñón, o sea, una glomerulopatía, una patología que sea propiamente del riñón o que su inicio haya sido propiamente del riñón. Y se llama secundaria o síndrome nefrótico secundario a una patología sistémica que afecta en forma secundaria mi riñón. Por ejemplo, la cabeza, ¿qué sería una secundaria? La diabetes mellitus. Otra causa, segunda causa de enfermedad renal a nivel mundial, hipertensión. Entonces, esas son mis etiologías secundarias. Yo te digo, tiene mi paciente mieloma múltiple, ¿es primaria o secundaria? Secundaria. Un mieloma múltiple es un tumor de células plasmáticas, entonces mi paciente hace secundario ese tumor una síndrome nefrótico. Entonces es síndrome nefrótico secundario. Entonces eso es importante. Yo te digo, mi paciente tiene, a ver, aquí. Yo te digo, mi paciente tiene lupus, ¿qué es? ¿Primaria o secundaria? Secundaria, porque el lupus tiende a ser una enfermedad sistémica, no solamente afecta el riñón, tiende a ser sistémica. Entonces, es importante diferenciar cuáles son primarias y secundarias. Dentro de las primarias, solamente para comentarles a grosso modo, la primera causa de síndrome nefrótico va a ser la glomerulopatía membranosa. Es la glomerulopatía con más proteinuria, es la que realmente es síndrome nefrótico puro, incluso yo diría un síndrome nefrótico masivo, o sea, más de 5 gramos
por día pierde mi paciente. Hemos visto pacientes con 30 gramos, con 15, netamente es proteína, ya ni te tomas tu aminoácido, te tomas orina. Entonces, netamente es un síndrome nefrótico puro. Todas sus proteínas están saliendo por la orina, en un día está botando todo. Entonces, es una glomerulopatía membranosa netamente primaria. Y la segunda que diría yo sería la glomerulopatía focal y segmentaria, que también afecta en jóvenes y también está dentro de la clasificación de síndrome nefrótico. Y en niños la enfermedad de cambios mínimos o glomerulopatía de cambios mínimos. Ya, siguiente. Como comentaba, las etiologías pueden ser primarias o secundarias, ya lo habíamos comentado, secundarias cualquier patología sistémica, la primera causa la nefropatía diabética, amiloidosis, puedo tener síndrome de Alport, reumatitis, tumores, otros medicamentos, y las primarias las glomerulopatías, o sea, patologías propiamente que nacen en el riñón. Siguiente, Javi. Bueno, esto es también interesante, lo que les comentaba, por ejemplo, mire, todavía es una guía antigua del 99, donde siempre sale a reducir que el síndrome nefrótico, siempre la primera causa a nivel mundial, sigue siendo la diabetes. A lo que yo tengo entendido, según el doctor Rento, antes, en su época, creo que la primera causa para ellos, en ese entonces, en sus estudios, eran las glomerulopatías, pero eso no, ya ha cambiado. Desde el 2000 se ha visto que la nefropatía diabética es la primera causa de síndrome nefrótico, siguiendo por la hipertensión y las glomerulopatías o otras causas, dentro de eso tumores, mielomas, etc. Entonces es importante, pregunta de nada, ¿no? Primera causa de enfermedad renal mundial, a nivel mundial, ¿cuál es? La nefropatía diabética. Como comentaba, entonces existen diferentes glomerulopatías primarias que van a ocasionar un síndrome nefrótico. A la cabeza van a estar la glomerulopatía o la nefropatía membranosa. Solamente para comentarles, esta nefropatía membranosa es una glomerulopatía que afecta a personas, usualmente todas las glomerulopatías, para que se recuerden, la mayoría afecta al paciente de sexo masculino. Afecta al sexo masculino, pero la nefropatía membranosa se caracteriza porque el paciente va a tener un rango de edad de 50 a 60 años, es un síndrome nefrótico puro. Es difícil que tú veas un paciente con un síndrome nefrótico o un mixto con nefrítico, no, es netamente puro. Entonces tiene unas proteinurias masivas este paciente, la etiología es algo inmunológica y muchas veces también secundaria a otros fármacos, o hay que buscar tumores, en este caso en pacientes adultos mayores, cáncer de colon a la cabeza. Entonces hay que buscar en estos pacientes y lo que se afecta es la membrana basal, de ahí viene su nombre, que es una glomerulopatía membranosa. Netamente el diagnóstico es por biopsia, pero la clínica te orienta. Si yo ya tengo un paciente con 5 gramos, 20 gramos, de edad 60 años, entonces yo ya voy pensando en un síndrome nefrótico, probable etiología glomerulopatía membranosa, hasta que la biopsia me salga y me diga lo contrario, ¿no? Muchas veces también nos equivocamos. La siguiente causa es la siguiente patología es la glomerulopatía focal y segmentaria, también afecta más en el sexo masculino que en el sexo femenino. La glomerulopatía focal y segmentaria es una glomerulopatía que afecta más a la edad joven, 20 a 30 años, ¿ya? A 20 a 30 años. En esta glomerulopatía hay que buscar otras cosas, no solamente hay de rango, puede ser hereditario, puede ser de tipo inmunológico o hay que buscar otras cosas. A la cabeza la infección, por ejemplo, por VIH. La infección por VIH, leptospira, hepatitis B, es importante estudiar en estos pacientes con focal y segmentaria. Y otra glomerulopatía que es importante es la glomerulopatía de cambios mínimos, que también pertenece a las glomerulopatías de síndrome nefrótico. La de cambios mínimos es yo diría una precesora de la focal y segmentaria. ¿Por qué? Porque la de cambios mínimos afecta más en la edad pediátrica. Entonces, afecta más en la edad pediátrica, el pacientito ha podido tener una infección viral, ha podido tener un linfoma y de esa manera generar esta glomerulopatía de cambios mínimos. Ahora, si mi niño, por ejemplo, ha tenido a los 8 años un cambios mínimos, pero en la edad adulta, a los 25, a la edad de ustedes, viene por nuevamente presentar proteinuria, probablemente esta glomerulopatía ha mutado y ahora se ha vuelto una focal y segmentaria. Entonces, es una precesora de lo que es una focal y segmentaria. Más no así, la focal y segmentaria jamás se vuelven una membranosa, son distintas. Solo la de cambios mínimos puede preceder a una focal y segmentaria. Entonces, estas 3 glomerulopatías serían las que yo diría que son un síndrome nefrótico puro, ¿no? Un síndrome nefrótico puro, pero a la cabeza siempre la membranosa.
Entonces, lo que habíamos comentado, mi paciente con síndrome nefrótico, lo primero que va a tener es una proteinuria mayor a 3.5. Ese exceso de proteínas en mi orina va a ocasionar que haya una hipoalbuminemia, entonces en sangre ya también mi albúmina está recontra baja, y mi paciente, como modo de compensar, degrada, hace una gluconeogénesis, una lipólisis. Entonces este paciente va a tener una hipercolesterolemia. Porque ¿qué dice mi cuerpo? Estoy botando demasiada proteína, necesito otra fuente de generar más proteína. Entonces empieza a degradar los lípidos y empieza a generar una hipercolesterolemia y por ende una lipiduria secundaria. Y por ende, como hay una hipoalbuminemia, está baja mi presión oncótica, el paciente se empieza a edematizar. Y es lo que habíamos comentado. Lo mismo aquí. La lesión glomerular, ¿no? La disminución de la albúmina por el incremento de la proteinuria va a disminuir mi presión oncótica porque ya no hay albúmina y esto va a ocasionar un aumento de líquido que se ocasiona, de esa manera se llama el edema. Ahora, la clínica es bien marcada en un síndrome nefrótico, al menos síndrome nefrótico, no estamos hablando de microalbuminuria, macroalbuminuria, acá ya es síndrome nefrótico puro. Entonces mi paciente ya tiene bastante clínica. Aquí sí ya puedo encontrar en el paciente edema bipalpebral. Algo también que es importante, el edema, por ejemplo, en pacientes pediátricos, hace último hemos tenido esta semana un pacientito de un añito y 8 meses, el edema es bien marcado, los niños no se hinchan en los pies, les había comentado, los niños tienen edema palpebral y edema genital, entonces es la característica, y ese niñito que lo hemos estado dializando hasta el sábado, tiene edema bien marcado palpebral y testicular, entonces esa es la característica de un paciente con síndrome nefrótico. Y ya también nosotros, los adultos, los jóvenes, etcétera, o los adultos mayores van a tener edema palpebral, edema en miembros inferiores. Ahí viene mi signo de Godet, que ya lo habíamos visto en la primera clase, con mis 4 cruces, 1, 2, 3 o 4 cruces según la intensidad. Y también va a tener, puede tener ascitis anasarca, puede tener derrame pleural, muchas veces, o sea, tanto es el edema en estos pacientes, en síndrome nefrótico. No, William también, ¿no, Javier? William, hace poco que le hemos pasado visita, ¿no? En la cama 20, un pacientito, tanto es el edema que tiene, que ha quedado con secuelas de estrías a nivel del abdomen, o sea, tanto fue que en las caderas, en los pies quedan secuelas con estrías de tanto estiramiento por tanto edema, y tanto es el edema que incluso el paciente empieza a botar agua por la piel. Entonces ya no sabe por dónde salir el líquido y empieza a salir a nivel de la piel. Entonces ahí incluso hay que poner pañales en los pies porque botan demasiado edema. Entonces hay pacientes que sí llegan a la sarca o complicaciones, ¿no? Y algo también característico, que tienen más sensibilidad para la trombosis. En este caso puede ser una trombosis unilateral, o sea, de solamente un lado, no tiende a ser bilateral. Luego, vamos con lo... Bueno, por ejemplo, en este caso les traje una revisión, por ejemplo, es desde nuestro país, ¿no? Una revisión interesante, lo hace el doctor Cruzaley, del Rebagliati, donde ve los diferentes hospitales, y por ejemplo, siempre a la cabeza, y solamente para confirmar lo que hemos hablado, para ellos hasta el 2005, toda su revisión de sus historias clínicas sigue siendo, ya sea Rebagliati, Menara, 2 de mayo, etcétera, sigue siendo la glomerulopatía más frecuente, la focal y segmentaria. En nuestro país, la glomerulopatía más frecuente siempre es la focal y segmentaria, pero también tiene bastante incidencia de glomerulopatía membranosa. Entonces, pero en nuestro caso, en nuestra realidad, es la focal y segmentaria la que más abunda. Y acá, por ejemplo, le hace un cuadro interesante, que ustedes también deberían hacerlo, ¿no? Y ahora que las historias están digitalizadas desde el 2019, tienen buen dato para recaudar de los pacientes y más fácil, yo creo. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes, el que ellos hacen, toman en cuenta todos los puntos, ¿no? Son pacientes con glomerulopatías, y ahorita vamos a ver, la mayoría tiene hipoalbuminemia, de los pacientes con glomerulopatía tienen hipercolesterolemia, que es lo que encontramos en un síndrome nefrótico, tienen proteinurias en rangos nefróticos, eso es importante. Bueno, algunos ya van a tener hiperazoemia, o sea, una falla renal, y van a tener hipertensión sobreagregada. Entonces podemos ver que en su estudio corrobora lo que dice nuestro síndrome nefrótico. Nuestro síndrome nefrótico con su tetrada clásica. Sigue, Javi. Ya. El tratamiento. ¿Qué hacemos con el síndrome nefrótico? Mi paciente está teniendo edema, hipoalbuminemia, está teniendo hipercoagulabilidad. Lo primero, hay que hacer una dieta baja en sal, ¿no? El paciente no tiene que retener. La sal va a aumentar el edema. Lo vamos a ver ahora. Hay 2 teorías importantes.
la de overflow y la de underfilling. Entonces es importante con estas teorías ver el edema, pero lo primero en estos pacientes tengo que restringir mi dieta. Mi dieta tiene que ser baja en sal, baja en sodio para que no retenga más sal y después ya. Vamos a ver, Javi, a ver, cámbialo. Ya. Entonces la dieta tiene que ser baja en sal, tiene que tener algunas especificaciones, por ejemplo, ellos no pueden consumir demasiada cantidad de carne. ¿Por qué no tienen que consumir bastante cantidad de carne? ¿Alguien a ver? Porque la carne te aporta mucha creatina. Entonces te aporta mucha creatina, esta se va a descomponer en el cuerpo en forma de creatinina y nos va a incrementar la creatinina que tenemos en el paciente. Y además, ¿qué va a hacer? Va a hiperfiltrar el riñón. Y es un riñón con algún grado de daño. Entonces, ¿qué se dice? Hay dos teorías. Algunos te dicen no deberíamos de darle mucho aporte de carne roja en estos pacientes porque hiperfiltra, hipertrabaja el riñón, y otros te dicen que tampoco hay que restringir en demasiada cantidad de la carne roja porque ella también, este paciente, se desnutre. Entonces, porque ya de en sí es hipoalbuminémico el paciente. Entonces, ¿qué se dice? Más o menos de 0.8 a 1 miligramo por kilo de peso al día se le da a estos pacientes de proteínas, especialmente no proteínas dependientes de carne roja, de otro tipo, ¿no? Como lo que es el huevo, el pollo, más o menos de eso, y le sacan por kilo de peso. Se hace un trabajo con la nutricionista, ¿no? Es con ellos más que todo. Y bueno, algunos suplementos más que se les dan. Entonces, lo importante es la dieta. Después sigue Javi. El manejo de la edema. El paciente está edmatizado, ¿no? Hasta esperar su biopsia, mi paciente solamente sé que tiene proteinuria en 3.8, 5 gramos, etc. Pero hasta yo esperar mi lectura, que son 10 días, y si lo hago acá en el salud son 21 días, mi paciente se sigue encharcando, se sigue edematizando. Entonces, yo tengo que darle tratamiento. Pero algo que es importante para darle yo el tratamiento, existen dos teorías importantes, que es la teoría de underfill y el de overflow o overfill. Entonces, vamos a ver la primera teoría. ¿Qué te dice la teoría de underfill? Que al momento de caer mi presión oncótica, o sea, yo estoy teniendo mi proteinuria, entonces baja mi hipoalbuminemia y este paciente, por la hipoalbuminemia, va a activar el sistema RAS. Entonces ya sabemos que existía el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces es importante, underfill, o sea, baja. Entonces mi paciente tiene una hipoalbuminemia secundaria y activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Preguntando, tú, la renina, ¿qué función tiene? ¿Dónde se secreta? Renina. Vamos, eso ya hemos hablado hace 2, 3 clases. Ya. Renina, ¿dónde secreta? Eso tienen que saber. Eso no es para nepro, eso es para endocrino, eso sirve para lo que es cardio, porque ahí también van a ver los YECAS, los ARAS, el cardiólogo les va a indicar, etcétera. Entonces el endocrino también, para lo que es inhibidores del sistema renina, también les va a indicar. Todos esos medicamentos lo maneja el médico general, los que inhiben el sistema RAS. Ya. ¿Qué es la renina? ¿Dónde es secretada? Ya, a ver, cuéntame, ¿qué cosa es la renina? ¿Dónde es secretada la renina? Es los riñones. ¿Ah? Se encuentra en los riñones, la renina. Ya, eso lo sé, pero ¿dónde? ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje, en qué porción del riñón se secreta? A ver tú, ¿en qué porción del riñón se secreta la renina? ¿Distal, proximal? ¿En qué porción? La renina. ¿Ah? ¿Dónde está la mácula? Aferente, doctora. En túbulo distal. Ya hemos dicho, ya no pueden olvidarse. Ya, entonces está a nivel del aparato yuxtaglomerular y en la mácula densa, que está a nivel del túbulo contornado distal. Ahí hemos visto una foto, cómo se divide y vuelve a subir, y ahí sale la famosa foto de la mácula densa con el glomerulus arteriolar aferente. Entonces, ¿qué se activa? ¿Cuándo se activa la renina? ¿Cuándo se activa? Cuando hay una hipotensión, cuando hay un paciente que está chocado, cuando hay una presión arterial baja, etcétera, entonces se activa mi sistema renina y de esta manera se activa mi sistema de la angiotensina 2 a nivel hepático y mi angiotensina 1, angiotensina 2 a nivel hepático y luego pulmonar, ¿no es cierto? Mediante la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ¿qué va a hacer mi renina? Va a aumentar la absorción de sodio, va a aumentar la concentración de agua y de esta manera, en este caso, en la teoría de underfilling, va a aumentar lo que es el edema.
Entonces se crea un ciclo cerrado. Entonces es importante saber que el underfilling es por la activación del sistema renina-angiotensina y por la caída de lo que es la presión oncótica, es decir, de mi albúmina. Ahora, ¿qué dice la teoría de overflow? De overflow o overflow. ¿Qué dice? Que al momento de caer, ¿no? mi proteinuria, al momento de caer mi albúmina, se activa la absorción del sodio. Entonces ya también esta actúa con la retención de agua y sal y esta va a provocar un trasudado de agua y de esta manera genera el edema. Entonces una es por sistema RAS y el otro por caída de la presión oncótica y otro por la retención del sodio y de esta manera generan ambas el edema. Teorías aceptadas, sí, aceptadas, otros divulgan, etcétera, pero es la que actualmente se maneja y la que seguimos haciendo, ¿no? Y es la que coherentemente uno piensa, ¿no? Si está pasando hipoalbuminemia, etcétera, la presión oncótica disminuye, claro, tiene coherencia que se active el sistema RAS y también lo que es la retención del sodio. Entonces son dos teorías que están en divagancia, pero es la que nosotros como nefrólogos las utilizamos. Entonces mediante esto tenemos el edema. ¿Qué podemos hacer con el edema? Provocar que el paciente elimine líquido, ¿no? ¿Mediante qué? Diuréticos, especialmente el diurético, de todos los diuréticos que tenemos, de los tiacídicos, de los ahorradores de potasio, el diurético que más a nosotros nos ayuda, primero, ahorradores de potasio, muy poco utilizamos los nefrólogos porque tenemos riesgo a la hipercalemia, entonces ahorradores de potasio, casi no. Ahora, diuréticos tiacídicos, sí, pero tienen poca potencia porque esos diuréticos actúan en túbulo distal. Y si nos acordamos, túbulo distal, si bien hay la bomba de sodio-potasio, solo tiene una acción del 10 al 15%. Pero ¿cuál es mi mejor bomba? A nivel del ASA. Entonces, ¿qué diurético utilizo? Del ASA ascendente. ¿Qué diurético tengo? Furosemida. Es el diurético que yo tengo acá en el país, entonces yo utilizo diuréticos de ASA, en este caso la furosemida, ya sea vía oral, vía endovenosa, dependiendo, ¿no? del estado clínico del paciente, entonces utilizo diuréticos. Entonces, ahí está, las dosis altas de diuréticos tienen un grado de evidencia 1B, sí se puede utilizar diuréticos de ASA en estos pacientes, muchas veces tampoco responden al diurético de ASA, a veces le damos se llama bomba diurética, cuando administramos 10 ampollas de furosemida al paciente se le pasa en 12 horas, pero muchas veces tampoco responde cuando el paciente está demasiado en anasarca y muchas veces hasta necesitan apoyo de diálisis para ultrafiltración, para sacar el edema porque ya están entrando en riesgo vital, ¿no? Ya están en derrame pleural, ya están con insuficiencia respiratoria, etc. Entonces va a depender, pero en este caso los diuréticos sí están indicados para estos pacientes con síndrome nefrótico. ¿Qué más hacen estos pacientes? Hacen hipercoagulabilidad. Siguiente, Javi. Entonces, ¿cómo hacen hipercoagulabilidad? Antes, a ver, Javi. Ya, entonces hacen hipercoagulabilidad, acá no les he puesto. Ya, de no haber respuesta, por ejemplo, los tiacídicos que les he dicho, que tienen baja eficacia, nosotros preferimos los diuréticos de ASA. Podemos administrar también en infusión endovenosa, dependiendo del estado clínico del paciente, y muchas veces necesitamos dializar y provocar lo que es la ultrafiltración. Ahora, algo que también es importante es en estos pacientes tienen riesgo de hipercoagulabilidad, ¿no? Al momento de haber una hipoalbuminemia tienen mayor riesgo de trombosis, entonces lo importante en estos pacientes es dar un anticoagulante, un antiagregante para evitar que hagan trombosis. Entonces en estos casos a veces utilizamos aspirinas especialmente, ¿no? O cuando estén mucho tiempo en decúbito, etcétera, enoxaparina como un anticoagulante. Entonces en este caso dieta, primero mi edema, mi anticoagulante y sigo con mi tratamiento. Sigue con mis estatinas. Al haber hipercolesterolemia, el paciente está haciendo una hipercolesterolemia, necesito uso de estatinas. En este caso el que tenemos más frecuente en el hospital son las atorvastatinas. Podemos utilizar la atorvastatina como tratamiento también en este paciente. Ya voy tratando su otra patología. Y después, algo que es importante, existen medicamentos, los famosos nefroprotectores. Los nefroprotectores son medicamentos, como su nombre dice, protegen, disminuyen el trabajo en el riñón. ¿Qué es lo que hacen personalmente? Provocan una vasodilatación a nivel de la arteriola eferente. Entonces, ¿qué medicamentos tengo en la cabeza? Los famosos YECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que bastante han escuchado porque lo van a escuchar en todo el hospital, por todos es manejado los YECAs,
Y a la cabeza tenemos el enalapril y el captopril, que también es un medicamento de acción corta. El enalapril, en cambio, es un medicamento que queda más tiempo en el paciente y lo que provoca entonces es una vasodilatación en la arteriola eferente. Entonces disminuye el trabajo en este riñón que está trabajando en exceso por la proteinuria. Y además, al disminuir la presión intraglomerular, disminuye lo que es el daño renal por la proteinuria. Otro medicamento que es importante son los inhibidores los BRA, ¿no? Bloqueadores del receptor de la angiotensina 2. ¿Por qué de la angiotensina 2? Porque la angiotensina 1 es una vasodilatadora, en cambio la angiotensina 2, su receptor es vasoconstrictora y esta bloquea esa vasoconstricción mediante este receptor. A la cabeza, ¿quiénes tenemos? Tenemos el losartán, el irbesartán, el candesartán, tenemos el olmesartán, etcétera. Todas hay en el mercado, todas podemos encontrar acá en el país. Entonces, ¿se pueden mezclar yecas y aras? No, solamente podemos indicar solamente un medicamento de ellos por el riesgo de hipercalemia en estos pacientes. Entonces, de esta manera estoy provocando una protección en mi riñón. Y actualmente los medicamentos que están en boga, que son estos medicamentos que han salido hace poco, han salido realmente, serán 3, 4 años, máximo 5 años, que todos están utilizando endocrino, cardio, seguro les van a hacer leer. Estos son los medicamentos SGLT2. ¿Qué son los SGLT2? Inhibidores del cotransportador del sodio glucosa a nivel del túbulo proximal, ¿no es cierto? A nivel del túbulo proximal, habíamos dicho que a nivel del túbulo proximal se reabsorbe la mayor cantidad de sustancias, de mayor cantidad de iones, entonces ahí también se reabsorbe, se intercambia el sodio por la glucosa y de esta manera provocan natriuresis en el paciente, es decir, provocan mayor pérdida de agua y disminuye el trabajo en este riñón. Entonces tiene un efecto compensador. Este medicamento realmente no fue creado como un nefroprotector, sino es un antidiabético de tipo oral, que lo van a ver en endocrinología. Creo que ustedes van a estudiar más porque nosotros en mi época solo había esta insulina. Ahora ya con estos medicamentos que han salido, los SGLT2 han sido creados para antidiabético vía oral y actualmente se ha visto que tiene un efecto cardioprotector y nefroprotector y aparte que es un antidiabético vía oral, ¿no? Entonces se ha visto, muchos estudios lo avalan. El último estudio creo que es el EMPA-KidNey, que es el que lo avala y confirma, ¿no?, que hay una buena nefroprotección con estos medicamentos. Para rebobinar, entonces en estos pacientes el tratamiento primero es mi dieta, baja en sal, bajo aporte de carnes rojas, tengo que fundir el edema, en este caso con mi diurético de asa, tengo que utilizar un antitrombótico, tengo que utilizar mi polipemiante y un nefroprotector. Y muy aparte, cuando me salga mi biopsia en este paciente probablemente sepa el diagnóstico que es glomerulopatía y le empiece mi tratamiento inmunosupresor dependiente, ¿no? O tal vez no es inmunosupresor, quizá este paciente es diabético, entonces controlaré más adecuadamente mi diabetes, mi hipertensión, etcétera, pero son mis 5 pilares de tratamiento y son los 5 pilares de tratamiento en base a la fisiología que tiene este síndrome nefrótico. Si yo sé que tiene tal cosa, hiperlipidémico, tengo que revisar, tengo que pedir estos exámenes para yo evidenciar que el paciente necesite este tratamiento. Sabiendo yo el síndrome nefrótico, voy a saber qué lo puedo utilizar en este paciente. No solamente es el único, ya no solamente está el SGLT2, hay otros medicamentos, los inhibidores, por ejemplo, del epleronón, etcétera, que son otros medicamentos, pero creo que ahí nada más con el SGLT2 para que se queden, que es lo más conocido actualmente. Ahí quedamos, síndrome nefrítico, la siguiente, y hacemos el